Hacen carnicería a la Organización del Atlántico Norte, OTAN, en la anunciada ofensiva ucraniana. La OTAN había venido preparando una ofensiva contra Rusia en Ucrania, desde hace semanas atrás, para lo cual había provisto al país eslavo de gran cantidad de arsenal bélico pesado. Sin embargo, según los últimos informes, la ofensiva está resultando en un estrepitoso fracaso. Así, por ejemplo, en la tarde de este 14 y la mañana de este 15 de junio, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de la destrucción de múltiples sitios de producción de drones de ataque ucranianos. Según informes, las pérdidas del ejército del actor comediante fueron tan estrepitosas que causaron conmoción en Occidente, más aún cuando el ejército ruso no tuvo pérdidas significativas. Escuchemos el siguiente informe. Las pérdidas del ejército ucraniano conmocionaron a Occidente. Porque el ejército ruso no perdió casi nada. Las tropas ucranianas equipadas con armas pesadas de la OTAN, en la operación de contraofensiva contaron con el Leopard 2 de fabricación alemana, el Challenger 2 de fabricación británica, los tanques M1A2 de fabricación estadounidense y los tanques Bradley también de fabricación estadounidense. Pese a este apoyo en arsenal bélico pesado, los tanques y otros equipos de combate terrestre de última generación sufrieron grandes pérdidas y el contraataque lanzado por el ejército ucraniano fracasó. Especialmente el tanque alemán Leopard 2 y el vehículo de combate Bradley de fabricación estadounidense, fueron pensados por Occidente para ser un regalo del cielo para la contraofensiva ucraniana. Sin embargo, su pésimo desempeño en el campo de batalla provocó que el país del norte y Alemania no pudieran sostener la cara de vergüenza. En esta campaña de contraofensiva, las principales unidades participantes del ejército ucraniano fueron las brigadas mecanizadas 23 y 31 y la brigada 128 en las regiones de Donetsk y Zaporozhye. Sus pérdidas fueron estrepitosamente grandes, perdiendo más de 50 carros de combate principales de varios tipos, más de 100 vehículos blindados de combate y vehículos especiales, más de 5.000 personas perdieron la vida y no menos de 30.000 resultaron heridas. La inteligencia de Estados Unidos ha confirmado que la contraofensiva ucraniana ahora se ha visto obligada en la mayoría de las direcciones a operaciones defensivas. Algunas de las ofensivas del ejército ucraniano en 5 direcciones en el sureste parecen ser ataques tentativos, o tal vez ataques fingidos, con el propósito de probar la velocidad de reacción defensiva y las capacidades de defensa de Rusia. Leopard 2, Challenger 2 y M1A2 se promocionan como artefactos occidentales. ¿Por qué las pérdidas a corto plazo son tan grandes para el ejército apoyado por la OTAN? En primer lugar, los rusos utilizaron el método de guerra de formación de minas, plantando un gran número de minas antitanque, utilizando vehículos minadores de cohetes para minarlas rápidamente. El vídeo muestra que muchas de las columnas de tanques blindados contraatacantes del ejército estadounidense quedaron atrapadas en el campo de minas y no pudieron moverse, y luego fueron cubiertas por el fuego de la artillería rusa, que destruyó la mayoría de ellas. O bien quedaron bloqueadas por las minas en carreteras abiertas donde no podían camuflarse ni ocultarse, a la espera de ser alcanzadas por el fuego ruso. En segundo lugar, los misiles antitanque rusos fueron muy agresivos y destruyeron varios vehículos blindados y vehículos especiales. En tercer lugar, los drones rusos se utilizaron ampliamente, lanzando granadas antitanque para destruir los tanques desde su parte superior más vulnerable. En cuarto lugar, los helicópteros de combate K-52 del ejército ruso, también fueron muy eficaces en esta ronda de combates. A ello se suma que las unidades de tanques rusas han mejorado ahora sus tácticas de coordinación infantería-tanques, y los tanques no se encuentran con el enemigo de frente en primera línea, sino que se sitúan en segunda línea para realizar bajas puntuales a larga distancia. En cambio, los ucranianos repitieron los errores cometidos por Rusia en la primera fase de la operación militar especial, colocando sus carros de combate principales y sus vehículos blindados ligeros en primera línea para los ataques frontales. Los tanques y vehículos blindados ucranianos no tienen suficiente infantería de acompañamiento para detectar minas terrestres y eliminar emboscadas, y mucho menos cobertura aérea. Esta es la razón más fundamental de la pérdida. El ejército ruso ha captado completamente la iniciativa en el campo de batalla. Al mismo tiempo, el ejército ruso ahora está utilizando tácticas de coordinación de tanques e infantería con más cautela, lo que hace que los misiles antitanque Javelin estadounidenses del ejército ucraniano sean inútiles. Sobre este tema, el analista español Jorge Cachinero explicó detalles del fracaso de la ofensiva apoyada por la OTAN en Ucrania. Este fin de semana el propio presidente de Ucrania, Zelensky, ha confesado, no sé si en un desliz o con la intención de poner presión a la alianza,
Zelensky ha confesado que él sabe de sus giras por Europa que hay 10 o más países de la OTAN que no quieren que Ucrania entre en la Alianza Atlántica. Si eso fuera cierto, no me sorprenden en absoluto las declaraciones de Stoltenberg diciendo que no hay plazo para la entrada de Ucrania en la alianza. Además, yo creo que ese sentimiento entre los países miembros de la OTAN se ha agravado al comienzo, en esta semana, de la que ya es la segunda semana de la ofensiva ucraniana, que está siendo un completo desastre. Según las fuentes de la inteligencia turca, nos dicen que la ofensiva que comenzó el 4 de junio, en la primera semana los ucranianos han perdido, no como bajas, sino como muertos, 12.000 soldados. 12.000 soldados muertos en una sola semana. Y además, el 30% de todos los vehículos blindados y acorazados que la OTAN entregó a Ucrania, es decir, los tanques alemanes Leopard 2, los tanques franceses AMX-10, los vehículos de infantería americanos Bradley, el 30% de todos ellos ya han sido destruidos. La noche del viernes hubo una conversación muy poco simpática, más bien tensa, entre Zelensky y lo que queda de sus jefes militares, porque ya no sabemos quiénes son, porque algunos han desaparecido de pantalla y otros dicen que están muertos, con el general Milley en Estados Unidos y con los jefes militares de la OTAN. Y la verdad es que cuentan que la bronca de estadounidenses y de líderes de la OTAN a Zelensky fue enorme, ante lo cual, ante esta situación de fracaso en la que está Ucrania en este momento, la única reacción de Zelensky fue pedir más armas. Yo tengo la sensación de que Zelensky en este momento se encuentra en tiempo de descuento, tanto dentro del país, donde cada vez se habla más de un golpe de mano para sacarlo del poder, como ante Occidente y ante la alianza, que creo que empiezan a darse cuenta de que Zelensky es un caballo perdedor. Bueno, pues lo veremos. Por último, Jorge, quería preguntarte por declaraciones ayer de Polonia. Lo que decían es que le pedían a la OTAN que respondieran al hecho de que Rusia estaba emplazando armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Me parece relevante, ¿no?, el papel que está tomando Polonia, que está siendo bastante duro y bastante directo, ¿no?, con respecto al hecho de involucrar directamente a la OTAN en el conflicto. Me da esa sensación. Tienes toda la razón, Marta. De hecho, yo haría la pregunta, que es la pregunta de hoy. ¿Están los soldados polacos dispuestos a entrar en Ucrania a combatir a los rusos? ¿Ese es el plan B en el caso de que fracase la ofensiva ucraniana de los Estados Unidos, si no quiere desenganchar del conflicto, de empujar a otros, como ha hecho con Ucrania, para que se enfrenten a Rusia y en este caso sean los polacos, y dispuestos a sacrificar hasta la última gota de sangre del último polaco en la guerra en Ucrania? No debemos olvidar que eso sería una escalada inaceptable para los rusos, que estoy convencido que contestaría, y además de forma directa, pero que si los polacos entraran a combatir a Rusia en Ucrania, lo estarían haciendo fuera del territorio de la OTAN. Por lo tanto, sería muy difícil invocar el artículo 5 de la OTAN de la defensa mutua si las bajas de los soldados polacos se produjeran fuera del territorio de Polonia. Por lo tanto, creo que lo has visto muy bien. En este momento y de aquí a la cumbre de Vilnius de julio, será muy interesante saber si los Estados Unidos quieren echar el freno poco a poco a la vista del fracaso de Ucrania en la ofensiva de esta semana, o están dispuestos a echar más carne al picador de carne, y en este caso sean los polacos los que vayan a pasar por la trituradora del conflicto de Ucrania. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.